Buenas tardes a todos. Damos inicio entonces ya con nuestra peña OMG sobre bonos verdes, con el honor de contar con la participación de el primer emisor de ese instrumento en República Dominicana, Jaina, y acompañado pues por la entidad certificadora que le acompañó en este proceso, que nos va a contar también la perspectiva de cómo, bajo qué lineamiento se enmarca este concepto de bonos y todo lo que implica el proceso. Tenemos en este sentido a Rodrigo Barinas, el CFO de Eje Jaina, el emisor del bono verde, y Sandra Carrillo, que es la General Manager de Pacific Corporate Sustainability, que fue la entidad verificadora o certificadora de la etiqueta de verde en esta emisión. Gracias a todos por acompañarnos hoy. Esperamos que este foro sea con información de interés para todos. Este es un precedente muy importante, muy interesante y seguro que para nosotros va a ser muy enriquecedor esta ponencia del día de hoy. Vamos a empezar en la discusión, la conversación, planteando algunas, digamos, trayendo sobre la mesa algunos conceptos importantes que vamos a ir desarrollando con Sandra y con Rodrigo. Y bueno, pues el primer punto para iniciar la conversación es preguntarles, y esta pregunta la dirijo directamente a Sandra, que le doy la bienvenida tanto a ella como a Rodrigo sobre, bueno, ¿qué es realmente un bono verde? Cuéntanos un poquito, Sandra, sobre el concepto general de bono verdes, de bonos verdes. Muchas gracias, Michelle, y encantada de compartir este espacio con ustedes. Pues el bono verde es un instrumento financiero que nos permite, en concreto, canalizar recursos hacia proyectos y activos o operaciones que tengan un impacto positivo ambiental. Este instrumento, digamos, a diferencia de un bono convencional corporativo, debe de demostrar que existe un beneficio traducido en una reducción de emisiones o pues en alguna incorporación de tecnología que nos ayude a tener digamos, un desempeño más favorable para el medio ambiente y pues puede ser elegible tanto para proyectos nuevos como para operaciones que ya cumplan con este requisito y puedan participar en ese instrumento para refinanciar las inversiones que ya hayan realizado. Perfecto. Y sobre ese concepto, sobre el tema de que el proyecto que se va a financiar con el bono, pues tenga un impacto medioambiental. Cuéntanos los criterios que realmente se toman en cuenta para verificar que el proyecto realmente tiene impacto ambiental. Sabemos que por lo menos en lo que respecta a nuestro mercado de valores, pues la bolsa y la superintendencia de manera conjunta y incluso con el apoyo del IFC han estado desarrollando algunos conceptos para la emisión de bonos verdes y se habla mucho de los principios de International Capital Market Association, ICMA. Cuéntame qué rol juega estos principios de ICMA dentro de los criterios de los bonos verdes y las certificaciones, porque ya sabemos que en el caso de el bono de GEAINA, pues además de ser un bono verde por cumplir con unos criterios que nos va a explicar, pues también hay certificaciones adicionales que se pueden, digamos, establecer para como una etiqueta adicional al bono. Cuéntanos el caso puntual de GEAINA, cómo fue y cómo entran estos criterios a darle realmente sentido o a validar lo verde que tiene el bono o el proyecto. Claro, bueno, para poder hacer una emisión temática, y acá pues no solamente para bonos verdes, sino también para bonos sociales, sostenibles, o la nueva etiqueta que ha salido, que son los vinculados a la sostenibilidad, necesitamos cumplir con dos requisitos centrales. En primer lugar, elaborar un marco de referencia, que es un documento que va a constar del compromiso del emisor con el impacto positivo que quiere crear y también el cumplimiento de estos principios internacionales que establece la Asociación Internacional de Mercado de Capitales, ICMA.
Y además de este marco de referencia, que es el primer requisito, necesitamos contar con un informe que haya elaborado una entidad tercera e independiente del emisor que, digamos, de constancia haya revisado que efectivamente ese impacto positivo que el emisor promete tiene un sustento, ¿no? Y que efectivamente hay una medición de esa estimación de los beneficios que vaya a permitir, pues, tener una trazabilidad de los recursos y que efectivamente vaya a tener un impacto positivo. Entonces, digamos que el proceso y los principios que se toman desde ICMA son como la base para que tanto el marco de referencia como el informe que emite un tercero puedan demostrar cuatro cosas centrales. Primero, que el uso de los recursos efectivamente esté destinado a este beneficio, ¿no? Es en ese aspecto, por ejemplo, si lo llevamos al caso de Gejaina, aplican, por ejemplo, las emisiones evitadas a la atmósfera, ¿no? ¿Cuáles son las certificaciones ambientales que ellos ya tienen en materia de aporte a los objetivos de desarrollo sostenible, la Agenda 2030 del país? ¿No? Eso como un primer eje de análisis. En segundo lugar, que existan criterios para poder seleccionar a esos proyectos que van a ser elegibles. Podemos hacer una emisión quizás específica para un proyecto activo, pero suele ser más usual tener un conjunto de proyectos para tener una bolsa que, pues, digamos que permite tener un mayor volumen. Y eso sucede con Jaina y sucede con muchos emisores. Entonces, necesitamos establecer criterios a través de los cuales un activo, un proyecto, una operación es elegible para entrar en este instrumento financiero. Entonces, ese es el segundo componente que vamos a tener que demostrar en el marco de referencia y a la vez revisarlo en el marco del informe. El tercero tiene que ver con la administración de los recursos. Vamos a tener que garantizar que existe un mecanismo de trazabilidad de los recursos. Por lo general, manejo una subcuenta o algún vehículo como el fideicomiso que se constituyó en el caso de esta emisión que ya va a contar Rodrigo. Y por último, que haya un compromiso por reportar, ¿no? Que el emisor se comprometa por lo menos un año cada año poder rendir cuentas de cómo va utilizando los recursos y cómo efectivamente esto genera estos impactos positivos. Entonces, esa es como la base de lo que necesitamos hacer para poder hacer una emisión temática. Y en adición a ello, digamos que ese es un nivel pues relevante de confianza para el mercado de inversionistas, pero si nosotros queremos alcanzar el máximo nivel de confianza ante el inversionista, y además, pues nuestra emisión tiene potencialmente un impacto en el clima bastante relevante, ¿no? para el medio ambiente y cuenta con unos requisitos técnicos, pues, digamos, de los más rigurosos a nivel internacional, podemos apostar por una certificación de Climate Bonds Initiative, que en este momento es la única certificación que existe en el mercado internacional. Se están elaborando otros lineamientos para certificar emisiones que no sean verdes, pero en este momento, digamos, el único esquema de certificaciones para bonos en el mercado de valores es el de Climate Bonds Initiative. Y está muy restringido al impacto climático, ¿no? Entonces, en el caso de la emisión de Gejaina, ellos pues calificaron con estos estándares que son bastante rigurosos en el mercado de valores internacional y para poder llegar a la certificación necesitamos contar pues con este informe que ya más allá de una opinión es un informe de aseguramiento, en inglés assurance, que vamos a tener que realmente tener un nivel de compromiso, digamos, un paso más adelante en la revisión de información y también en definir un checklist digamos, lo establece CBI, Climate Bonds Initiative, para poder garantizar que ese sector realmente va a contribuir con objetivos climáticos. Entonces, eso para darles ahí un preámbulo de cómo se da el proceso de revisión. Buenísimo, Sandra. Me queda muy claro. Aquí vemos que entonces Jaina ha logrado dos objetivos en nuestro mercado, como explica Sandra, pues un informe realizado por una entidad como Pacific Corporate que ella representa,
pues con esa certificación, o mejor dicho, con ese informe técnico o ese assurance, pues él se puede, pues, como, digamos, categorizar el bono como verde para fines de registro en nuestro mercado y colocación en la bolsa. Ahora, en adición a esto que se logró con EJAINA, pues EJAINA persiguió un escalón más, que es que además de esto, con lo cual era suficiente un bono verde y cualquier otro emisor puede lograrlo con ese informe de una entidad como Pacific, pues logró además una certificación de CBI. Excelente, porque tiene, por lo que entiendo, pues además de cumplir con los IGMA, con los principios IGMA, pues cumple con esos criterios de cambio climático, de contribuir al cambio climático. Excelente. Algo que mencionaste es que en este caso es un bono verde bajo el criterio de uso de fondos. Es que los fondos van a ser utilizados para proyectos, como dijiste, probablemente una bolsa de proyectos. Algunos ya son identificados, hemos visto en las notas de prensa de Jaina, pero puede ser igual para una bolsa de proyectos con impacto ambiental y con impacto, bueno, puntualmente en algunos de los objetivos de desarrollo sostenible. Ahora, también hablabas de que hay otra tipología de proyectos verdes o de bonos verdes que tienen que ver con vinculación. Cuéntanos un poquito de ese otro tipo, que son los vinculados a performance, ESG. Cuéntanos un poquito de eso para que tengamos el criterio visto, digamos, de manera completa. Claro. Eh, bueno, el mercado ha ido evolucionando favorablemente, especialmente durante el 2020, ante los requerimientos de reactivación económica a nivel global y en Latinoamérica no es la excepción. Y en esa línea, en el 2020 se creó una nueva etiqueta dentro de ICMA, de la Asociación Internacional de Mercado de Capitales, que genera una distinción en las emisiones temáticas y nos permite, bajo ciertos principios, poder no solamente estar restringidos a un uso de fondos tipo proyectos o operaciones específicas, como es el caso de Jaina, sino a más bien etiquetar el desempeño ambiental, social y de gobierno corporativo del emisor. Entonces, ¿qué significa esto? Que aquellas empresas que ya demuestren un desempeño favorable, que hayan desarrollado su estrategia ESG, que hayan definido indicadores, metas al 2030, van a poder ser categorizadas con esta etiqueta. Y además, eso nos ayuda en qué sentido? En que hay algunas industrias en donde la transición a esquemas como el que está proponiendo Gejaina, que son esquemas renovables, es difícil en el corto plazo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para dinamizar y hacer que más sectores generen una estrategia sostenible? Pues justamente impulsamos que se comprometan a metas. Entonces, yo puedo tener a una empresa, por ejemplo, el rubro cemento en Latinoamérica, que forme parte del Dow Jones Sustainability Index, que esté apostando por una transición, ¿no?, de sostenibilidad que, como repito, va a ser imposible de acá a 3, 4 años, ¿no? Pero hacia allá va, ¿no? En un horizonte 2030, 2050. Entonces, esta etiqueta entra ahí, ¿no? En ayudar a que esas metas, esos compromisos e indicadores estén asociados al bono. Y eso nos ayuda muchísimo en América Latina porque América Latina es una región en donde pues hay mucho de extracción de recursos naturales. Entonces, esta etiqueta nos cae muy bien para ayudar a dinamizar el mercado y a generar la transición de sostenibilidad en diferentes tipos de industria. Esa es la diferencia a grandes rasgos, Michelle. Muchísimas gracias, Sandra. Excelente punto. Y una pregunta, ya que mencionas Latinoamérica, ¿cómo va este mercado de bonos verdes? Vemos aquí que es el primero en República Dominicana, no sé si en el Caribe, pero cuéntanos, que vemos que es un mercado que realmente va creciendo. Eso que mencionabas de los bonos vinculados, yo veo que hay ya hablamos de ESG Investment y inversionistas que tienen un perfil donde solamente ya están solo invirtiendo en instrumentos que están vinculados a ESG y desinvirtiendo digamos, instrumentos vinculados, por ejemplo, a quema de combustibles, etcétera. ¿Cómo va ese mercado a nivel mundial? ¿Cómo ves que va Latinoamérica? Tal vez nosotros creemos que solamente son mercados como los de Europa y Estados Unidos.
¿Cómo tú vas viendo ese mercado, cómo va creciendo? Mm. Bueno, mi lectura es que va avanzando el mercado en Latinoamérica, tanto desde la oferta como desde la demanda. Y esto, pues, digamos, impactado positivamente por esto que les comentaba de cómo el 2020 ha sido un año en donde los inversionistas han tomado mucha conciencia de cómo este tipo de activos puede hacer la diferencia en su performance. Y eso nos ha ayudado muchísimo a que, para empezar, a nivel de Europa, ya hayan pues objetivos en términos de los fondos de inversión. Hay muchos fondos de inversión, por ejemplo, en Dinamarca, Noruega, que ya tienen hasta un porcentaje de sus, digamos, del financiamiento que ya tiene que ir dirigido a ese tipo de emisiones, hasta está tipificado por sectores. Sin ir muy lejos, BlackRock también ya sacó su fondo de inversión ESG o vinculado a los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces ya el mercado se está moviendo hacia esa dirección. Y en América Latina lo que está ocurriendo es que, por un lado, todo el esquema de inversión responsable está creciendo, ¿no? Contamos con el respaldo de los principios de inversión responsable, de los cuales nosotros somos signatarios también. Y en República Dominicana también ya ha empezado el tema a cobrar importancia. De hecho, ya hay una AFP Crecer, que ya forma parte de esta red. Y entonces eso es un símbolo, ¿no? De que en el país y en América Latina están incrementando las inversiones responsables, y eso ayuda a generar demanda, ¿no? Porque podemos hacer un montón de emisiones, pero si los inversionistas locales, institucionales, no te van a diferenciar por tener una etiqueta, y más aún, imagínense, teniendo un sello CBI, pero que no entienda el inversionista cuál es la diferencia, pues no ganamos nada. Entonces, del lado de la demanda, vemos que avanza bien, y estos principios de inversión responsable han jugado un rol fundamental. Y del lado de la oferta, pues creo que nuevamente el 2020 ha sido un año que ha tenido varias emisiones relevantes en América Latina, actores centrales y países en donde esto avanza a un ritmo bastante muy interesante de analizar es México, Chile, Colombia. Creo que son países que están avanzando a una muy buena velocidad, pero creo que si bien eso es un tipo de avance que tenemos en la región, también hay países en donde también se está despertando, está habiendo mayor interés. En República Dominicana, esta es una primera emisión, pero ahorita nosotros estamos empezando una nueva verificación en República Dominicana, con lo cual ya sería un segundo emisor, probablemente que también alcance certificación de CBI. Entonces ya hay un camino, ¿no? Y vemos bastante contentos cómo esto está cobrando tanta relevancia e interés. Y pues hemos visto emisiones tanto pues en estos últimos 6 meses en Perú, Panamá, Costa Rica, México, y realmente vemos que esto pues está avanzando en buena dirección. Yo creo que 2021 va a ser incluso un año con mayor movimiento. Buenísimo, Sandra. Y ya que hablas de que se está dinamizando el mercado y que República Dominicana pues también se está motivando, ya Rodrigo nos contará, bueno, cómo surgió esta idea en Jaina y como parte de su plan. Pero cuéntanos para, digamos, motivar otros potenciales emisores que podrían estar ahí, por ejemplo, desarrollando proyectos que quizá no visualizan cómo encajan aquí. ¿Qué otro tipo de proyectos? Aquí tenemos a Ejaina, que es un generador de energía renovable, pionero y líder de las renovables en República Dominicana a gran escala. Cuéntanos qué otro tipo de proyectos se podrían considerar verdes, o sea, qué bonos que se pudieran emitir en el mercado eh, y vinculen o destinen sus fondos a qué tipo de proyectos le permitiría considerarse verde. O sea, si yo hago una emisión para un proyecto de qué tipo, además de desarrollo de renovables, qué otros pudieran verse bajo este concepto, por ejemplo. Bueno, sí, hay una diversidad de alternativas. Está primero todo el bloque de energía renovable, en donde tenemos pues al sector solar, eólico, pero justo recientemente también se han definido criterios para hidroeléctricas. Ese ha sido un hito en este primer trimestre, porque el sector hidroeléctrico siempre ha sido pues bastante más complejo de analizar en términos de sostenibilidad.
ya el CBI ha proveído de criterios muy claros para poder certificar esas emisiones y eso también es una buena noticia para América Latina porque tenemos muchas hidroeléctricas relevantes en la región. Eso por el lado de la energía renovable. Térmica también está integrada, pero digamos bajo ciertos lineamientos, lo mismo con el gas natural. Un segundo componente de sectores está asociado a transporte. Transporte eléctrico es muy, muy relevante para ese tipo de emisiones y ahí ustedes son pues envidiables, ¿no? En ese sentido, Mm. porque pues en República Dominicana se ha avanzado mucho en ello y ahí pues podría ser elegible cualquier inversión que esté vinculada a transporte eléctrico y eso tanto para privado como transporte público. En el sector aeronáutico aún es bastante más complejo poder hacer el análisis, quizás más del lado de los vinculados a la sostenibilidad que en lo verde, pero hay sus emisiones por ahí en ese sector, empezando a pasar por un esquema de transición. Luego, otro tipo de gran sector, todo lo que es gestión de los residuos, el camino de la Excelente. circularidad, también es elegible para ese tipo de emisiones. Y otros dos bloques relevantes es todo lo que tiene que ver con infraestructura hídrica, desalinización del agua, ¿no? Procesos para mejorar quizás el tratamiento de aguas residuales es todo un esquema también interesante para ese tipo de financiamiento, donde también hay muchos avances. Y finalmente, todo lo que tiene que ver con conservación de la biodiversidad, gestión forestal, ¿no? Que también ahí ustedes tienen lo suyo. Y pues en donde ya hay emisiones en América Latina que están destacando, porque nuevamente hay ciertos sectores que tienen más demanda, ¿no? Y todo lo que sea forestal, bosques, protección de la biodiversidad, es un tema que a los inversionistas, digamos, de Europa o inversionistas más comprometidos con esos temas les interesa muchísimo y no hay mucha oferta. Entonces, ahí hay, creo, también muchas oportunidades. Genial, o sea, vemos que definitivamente no tiene que circunscribirse al sector de renovables, que quizás es lo primero que se piensa, y más con este precedente, sino que cualquier desarrollador, empresa que tenga ahí en el pipeline proyectos que esté estructurando o definiendo su estructura financiera y considerando pues ir al mercado de valores, pues tiene la oportunidad de no solamente captar a través del mercado, sino también certificarse como con un bono verde que vaya a colocar en el mercado. Y ya, bueno, vamos a empezar a adentrarnos un poquito en cómo estructurar este tipo de instrumentos con este interesante precedente que tienen en Jaina, ya entrando al caso concreto. Y ahí le quiero preguntar antes que nada a Rodrigo. Rodrigo, cuéntame de la iniciativa de Jaina, de dónde surge, cómo lo visualizan, cuáles son los objetivos de Jaina con esta iniciativa. Jaina es un emisor viejo, no nuevo, ya había emitido bonos corporativos, pero convencionales, y ahora, bueno, pues vino a romper el hielo en el mercado con la etiqueta de verde. Cuéntanos un poquito, Rodrigo, y no solamente la etiqueta de verde, sino que además también utilizando la innovación, la innovadora figura del fideicomiso. Cuéntanos ahí, Rodrigo, de dónde surge todo esto. Hola, buenas tardes. Te diría que viejos no, recurrentes. Vie- Recurrentes. Somos todos jóvenes. Eh, bueno, eh, la, la razón detrás de la misión verde es fundamentalmente un tema de alineación estratégica, ¿no? O sea, Jaina ha hecho el compromiso de construir 1.000 megavatios de energías renovables de aquí al 2030 y está claramente enfocada y comprometida con los objetivos de desarrollo sostenible. Eh, y este es un paso más en esa dirección, ¿no? Es bueno, walk the walk, talk the talk, ¿no? Como dicen. Y, y bueno, como parte de esa estrategia de crecimiento está cómo vamos a financiar el crecimiento. Y de ahí viene la estructura de fideicomisos que esperamos se repita múltiples veces, ¿no? En el futuro por parte de Jaina, porque esos 1.000 megavatios hay que financiarlos, hay que construirlos, ¿no? Y hay que operarlos. Y para ello, la estructura de fideicomisos presenta una oportunidad
de tomar activos, en nuestro caso, que ya están en operación, contratados a largo plazo, que ya han sido, que ya no tienen el riesgo de desarrollo, el riesgo de proyecto, y al colocar, al aportar estos activos al fideicomiso, se puede levantar capital a costos muy competitivos, ¿no? Y con esos fondos hacer el próximo proyecto, ¿no? El próximo proyecto renovable. Y es justamente lo que hemos hecho. Larimar 1, que los derechos económicos del Larimar 1, que es lo que hemos aportado a este fideicomiso, ya tiene casi 5 años de operación, tiene contratos de largo plazo, activos, el fabricante es el número 1 del mundo, activos de primera categoría, y tienen un excelente operador que es Eje Jaina. Y bueno, lo que ha hecho Eje Jaina es aportar esos derechos económicos y al fideicomiso, y el fideicomiso entonces hace una emisión de valores, y en este caso, junto con el compromiso de Fejaina de utilizar esos fondos o de aplicar esos fondos a proyectos de energías renovables, podemos etiquetarlo como verde. No sé si te respondí las Sí, preguntas. no, excelente, clarísimo, clarísimo. O sea, definitivamente mucha visión a ver cómo definitivamente ese reto de construir un giga en 10 años, pues la primera pregunta es cómo vamos a financiar esto y buscar una manera sumamente innovadora de lograrlo. Entonces, aquí, cuéntame un poquito cómo se estructura esto. Ya veo de lo que me cuentas que Jaina asume un rol de fideicomitente porque aporta estos derechos económicos bueno, que tiene sobre el proyecto Larimar, que asumo que básicamente los derechos que se derivan del PPA. Cuéntame aquí quién asumió los roles. Aquí debe haber habido Sí, bueno, el un emisor, el el fideicomiso, el fideicomitente, estructurador. correcto. Ujú, Entonces ujú. aquí Cuéntame. un fideicomiso tiene los roles usuales. Aquí yo creo que mencionar antes que nada el apoyo del Grupo Popular en varios de estos roles, ¿no? Desde la estructuración de parte de la banca de inversión, el rol de fiduciaria, que en este caso es fiduciaria popular, la agente fiduciario, y después en la colocación, inversiones popular, ¿no? Y los roles básicamente son el fideicomitente SG Jaina, que aporta los derechos económicos, que son los activos, la fiduciaria es fiduciaria popular, los beneficiarios, el beneficiario es SG Jaina y el fideicomisario también. Y si bien no es el rol de beneficiario formal, un gran beneficiario del fideicomiso es el bonista, ¿no? Porque recibe su rentabilidad y de vuelta su capital en el tiempo. Y tiene la oportunidad de comprar títulos, eh, bueno, podemos decir que con corazón, con color, ¿no? O sea, son fondos que sabe que los está colocando para una inversión que es de energía renovable, ¿no? Muy de la mano con los mejores intereses, me refiero a los intereses no económicos, ¿no? Mejores intereses, las mejores intenciones, eh, por ser verde, por el uso de fondos y el repago de esta emisión es también generada por un proyecto que es de 100% de energía renovable y que se encuentra en marcha. Entonces, quizás eso también lo hace un poquito novedosa la estructura, que el que compra el bono no toma el riesgo después del éxito de la ejecución del proyecto. Entonces, su repago proviene de un proyecto que ya se encuentra en marcha, que en este caso es Larimar 1 y que se encuentra contratado a largo plazo, operando con excelentes resultados. Súper genial, Rodrigo. Y cuéntenos un poquito. Dentro de un proceso de una emisión convencional, pues evidentemente todo arranca con el estructurador, luego se trabaja el prospecto y esto pasa las autorizaciones de la superintendencia, inscripción en bolsa, en Cebaldón, etcétera, y la calificación. Pero aquí, ¿en qué momento de todo este proceso entra el elemento verde? ¿En qué momento del proceso pues entra la entidad verificadora que yo tengo que llevar a la superintendencia o a la bolsa?
¿Cuáles son los elementos que se integran dentro del proceso convencional de una emisión de bono corporativo aquí? ¿Cuál es el que cambia? Te diría que mientras más temprano mejor. Aquí Sandra que tendrá más detalles seguramente, pero como emisor o ¿no? Fideicomitente te diría que más temprano mejor, pero sí es bueno previamente tener cierta claridad sobre qué vas a hacer si va a ser un bono verde, para qué vas a usar los fondos, cómo va a ser ese flujo, cómo te vas a comprometer, ¿no? O sea, cuáles son las métricas con las que te quiero comprometer. eh, y, y bueno, esa parte también es muy relevante, ¿no? Tener cierto grado de avance en la estructuración ayuda para tener un diálogo mucho más fluido y productivo, ¿no? En este caso con Pacific. En nuestro caso en particular, eh, la verdad que es un proyecto que venimos trabajando ya hace 2 años, desde la concepción. Empezamos tomando cursos, todo el equipo de estructuración legal, desarrollo comercial, finanzas, eh, un curso de qué es un fideicomiso. Desde ahí empezamos, hace 2 años. ¿Qué es un fideicomiso? ¿Cuál es la regulación que aplica? ¿Cómo funciona? ¿Qué se requiere? ¿Qué tipos hay? O sea que hicimos la escuela completa. La curva de Sí, sí, sí. aprendizaje fue bastante larga. Pero ya cuando tomamos la decisión, cuando contratamos al agente estructurador, eh, ahí de inmediato también we onboarded a Pacific para que Sí. nos lleve de la mano en todo el proceso también. Bueno, recuerdo perfectamente cuando nosotros estuvimos involucrados, antes de que entrara el estructurador ya a implementar, pues recuerdo perfectamente cuando surgió la idea de Jaina, nos sentamos con Rodrigo, con esta idea genial, pero venimos de un modelo de un Special Purpose Vehicle que normalmente es una compañía, y yo recuerdo sesiones de trabajo en Jaina larguísimo de que es difícil, evidentemente, venir del concepto de aporto, soy accionista y recibo dividendos, aporto, soy fideicomitente, no necesariamente soy beneficiario, no soy dueño de algo. Fue un proceso súper interesante porque fue mutando la estructura, por lo menos en esa etapa en la que tuvimos trabajando estructura, fue mutando, o sea, hubo muchas ideas, esto resultó totalmente distinto, pero es algo muy interesante y de verdad que, bueno, estos 2 años de trabajo y ese trabajo excelente que también hicieron con el acompañamiento de Sandra y de Popular, pues dio un resultado excepcional. O sea que entiendo perfectamente. Precisamente sobre ese trabajo, Sandra mencionaba más anteriormente sobre un elemento que creo que se agrega, que es el marco de referencia. Tú decías que ustedes deben de cumplir con ciertos criterios, se comprometen a ciertos índices y se comprometen a unos reportes. Sandra, cuéntanos un poquito esto del marco, qué es lo que tiene, qué es lo que debe tomar en cuenta un emisor, sobre todo porque entiendo que es algo que se suma a la documentación de la emisión, además del prospecto y información financiera, pues aquí sumamos al paquete de documentos de la emisión este marco de referencia. Cuéntanos un poquito sobre eso. Bueno, el marco de referencia es justamente ese documento en donde van a manifestar el compromiso, ¿no? de impacto positivo y el cumplimiento de los principios de ICMA, y ya viene, si viene con certificación o juntan una certificación, también va a incorporar esos lineamientos. Y en el caso de Hejaina fue la verdad muy interesante, un proceso muy enriquecedor y de aprendizaje doble vía. Al inicio Rodrigo estaba súper preocupado, él decía, pero yo soy financiero, ¿qué voy a escribir ese marco? Y tuvimos, la verdad, varias conversaciones de esto y puedo recordar desde noviembre de 2019 cuando estaba yo en Santo Domingo, cuando podíamos viajar aún, y él me decía, no, pero ¿qué voy a poder yo hacer eso si yo soy de números? A mí ponme a armar el plan de inversiones. Y la verdad es que ese marco, que el marco de Jaina es uno de los, y no es para nada por digamos, decirlo porque estamos en esta reunión, sino lo digo siempre en otros espacios,
es uno de los marcos de los cuales desde PCS nos sentimos más orgullosos porque realmente lo hizo el emisor. No es que nosotros hayamos escrito ese documento, lo escribieron ellos, él y Miguel Vaquero, y realmente refleja cómo en una empresa, al pasar por este proceso, además de generar este aporte al desarrollo sostenible, también al interno del equipo generamos ese vínculo entre sostenibilidad y finanzas. Y finanzas se da cuenta de que realmente no está tan lejos del mundo de la sostenibilidad y que pues bien puede aplicar todos estos factores a la hora de desarrollar el marco. Entonces mi sugerencia siempre es que el emisor se comprometa con elaborar el marco, porque cuando tú te comprometes a elaborar el marco, ese documento es tuyo. Y además, a Rodrigo, por ejemplo, y a Miguel seguramente les abre la perspectiva de cómo pueden en el futuro hacer otro tipo de instrumentos de este tipo, ya la capacidad queda instalada en el emisor para otro tipo de oportunidades. Entonces, eso me pareció muy valioso de esta experiencia. Y pues van a ver seguramente pronto el marco ya cuando en el momento que la colocación se concrete, seguramente va a estar todo público en la página web de Gejaina. Lo van a poder revisar y van a ver que es un documento muy sencillo. También a veces suele haber temor de que uy, no, esto yo no estoy preparado, primera vez que voy a hacer una emisión, necesito contratar a alguien específicamente para que me haga el marco y van a ver que la verdad es que no, las respuestas todas están en el emisor y pues van a poder encontrar que es un documento muy breve, pero que sí tiene que destacar y sustentar por qué es que mi empresa está comprometida con la sostenibilidad, cuál es el proyecto que queremos hacer y cómo estamos cumpliendo con estos 4 principios de ICMA. Entonces, eso me parece súper importante destacarlo y seguramente ya luego cuando tengan oportunidad de revisar este marco de referencia de Gejaina, sin duda va a ser un buen precedente para otras empresas. Genial, gracias Sandra. Rodrigo, y cuéntame la calificación. ¿Qué hay que tomar en cuenta? ¿Cómo se califica un bono de este tipo con un proyecto subyacente operativo a través de un fideicomiso, un bono que es de renta fija? Cuéntame un poquito cómo fue el proceso de la calificación ya financiera. Ok, la calificación de riesgo, entonces. De riesgo, Ok. sí, la calificación de riesgo. La En de este Feller. caso, ok, en este caso, bueno, como dijiste, Feller Rate es el calificador. Esta estructura tiene una calificación A, o sea que es Blue Chip, es Premium. em, y el proceso de calificación es, te diría que el típico de un fideicomiso. El tema de que sea verde no hace, o sea, no tiene una, o por lo menos no en el informe que nos ha entregado el calificador, no tiene un cambio importante o significativo. O sea, igual que como calificar otro fideicomiso, se califica, por supuesto, la fiduciaria, ¿no? Entonces parte todo desde esa calificación. Si la fiduciaria no tiene una buena calificación, difícilmente como administrador tenga entonces el activo administrado también una buena calificación. Entonces parte de ahí, de la calificación de fiduciaria popular, y después cómo se construyen los flujos, ¿no? O sea, la razonabilidad. Se nos fue Los Rodrigo un ponentes. poquito. Ujú. Te nos Hola, ¿me frisaste un escuchas? poquito. Sí, te Ok, nos frisaste, exacto. Dale como ok. un 30 segundos atrás. Ok, no, diciendo que simplemente, igual que otro fideicomiso, realmente cualquier calificación de riesgo, lo que ve la razonabilidad de los flujos y que también están sustentados en los ingresos comerciales, o sea, si hay contratos, por ejemplo, que sustentan esos flujos, cuál es la certidumbre de los mismos, del lado de gastos, si los hubiese, cuál es la reproducibilidad, o sea, si se pueden anticipar o no los mismos de manera razonable, y qué tan buena es la cobertura de esos flujos para hacer frente al servicio de deuda. Excelente. Y cuéntanos, bueno, dentro de lo que puedes, porque todavía no hemos iniciado la colocación ni hay un aviso de colocación,
Pero, ¿qué características quisieras destacar del instrumento? Que no sé, no te tiene que adelantar al aviso. Lo que tú quieras comentar del instrumento. Cuéntanos las características de la emisión. Emisión de renta fija, ¿no? Con tasa de interés fija durante el plazo del instrumento. Tendrán un plazo de 15 años, que es el mismo plazo que tiene los derechos económicos del PPA que han sido aportados, o sea que en ese sentido está calzado. Eh, Se frizó nuevamente. Ujú. Hola, ¿me escuchan? Se nos frizó, pero Sí, quedamos en el plazo, que tiene que es el que plazo el mismo 15 del años, PPA. el mismo del PPA, 15 años, y tiene la particularidad de que es un bono amortizable. Ya no fue Durante otra vez. 15 años. Uy, Amortizable. exacto, eso lo escucharon. Voy a apagar el video un segundo que quizás ayude. Sí, Eh, sí, sí. ok, vimos lo de los 15 años, que es amortizable, que es una particularidad, y también el nivel de apalancamiento, ¿no? O sea, los activos aportados superan con creces el total de la emisión, ¿no? O sea, que lo hace bastante, digamos que bastante cubierto, ¿no? Tiene buenos ratios de cobertura esta estructura en particular. Excelente. Una pregunta, Sandra, que una curiosidad que tengo. El inversionista que invierte en bono verde, ¿tiene algún, bueno, beneficios definitivamente, pues, obviamente que está colaborando con que haya realmente y se desarrolle un mercado de bonos verdes, porque digamos que consolida o fortalece esa demanda, el apetito y hace que haya más posible oferta, pero ¿tiene alguna forma no sé, no sé si le da alguna categorización o qué, un portafolio que esté concentrado en este tipo de inversiones, al inversionista institucional, no sé, al pequeño inversionista, a una empresa? Cuénteme si tiene algún impacto el inversionista que decide entre este y otro bono, pues invertir en el bono verde. Ujú. Claro, hay dos beneficios. Primero, el reputacional que es inminente, ¿no? Y por eso que vemos a cada vez más entidades que están hacia esa dirección. Y por otro, también algo muy positivo es que se ha demostrado que estos fondos sostenibles tienen un mejor retorno, ¿no? No tienen nada que envidiarle a los otros y hay incluso algunas estadísticas que demuestran que el bono verde puede tener incluso un mejor desempeño financiero que el bono convencional. ¿Y esto por qué? Porque pues estamos en una, creo que en una situación donde ya nos dimos cuenta que si no pensamos en el largo plazo y sobre todo en que vivimos en un mundo sistémico, ¿no? Donde realmente todo lo que es energía renovable va a repercutir positivamente en cómo gestionamos los recursos naturales finitos. Creo que ese es prácticamente el sustento central, por lo cual este mercado también está yendo por esa dirección y seguramente ahí Rodrigo puede tener algún comentario más desde la perspectiva financiera para que no sea sesgado por mis ojos de la sostenibilidad. Yo te diría que claramente puede que todavía haya personas que piensen que tengan algo que no era un mito, que era una realidad hace unos años, y era que em, era necesario estimar las externalidades negativas de las energías no renovables, ¿no? Las que consumen combustibles. Era necesario adicionar esos costos para que fueran comparables los proyectos, ¿no? Todavía hoy sería una buena práctica hacerlo, pero la realidad económica es que los proyectos, o sea, las energías renovables son igual de competitivas o más que las energías convencionales, por sí mismas, como negocio, como modelo de negocio. Entonces, tienen otros retos, ¿no? En su desarrollo, en el aseguramiento del recurso primario, ¿no? O sea, básicamente el location, donde está el viento o el sol, ¿no? O si es biomasa, ¿no? O sea, las energías primarias. Entonces, tienen ese tipo de retos, eh, pero
son igual o más rentables que las energías tradicionales hoy en día. Adicionalmente, hay un montón de shocks por la forma en que se han desarrollado las energías renovables, que en la gran medida depende de contratos que le dan bastante estabilidad en los ingresos, como es el caso de este fideicomiso, ¿no? Que está contratado durante toda la vida de la emisión. Eh, también no hay nada perfecto y libre de riesgo, ¿no? Pero es mucho más resiliente, o sea, no tiene impacto de shock de precios de combustible, no tiene un montón de otras variables que en los proyectos tradicionales y merchant tendrían ese impacto y esa exposición. Eh, y en cuanto a la emisión, esto no es algo de primera mano, porque Gejaina no ha hecho una emisión internacional verde todavía, o sostenible todavía, pero eh, los que, lo que dicen los papers, ¿no? Y las comparaciones, es que al final del día, desde el punto de vista del colocador, ¿no? Desde el punto de vista del emisor, mejor dicho, eh, logra tener tasas un poquito mejores, no significativamente, pero un poquito mejores que las tasas que haría si no fuese verde. Porque hay un mercado, hay una serie de inversionistas que tienen el mandato de invertir en estos tipos de instrumentos. O sea que desde el punto de vista del emisor también, que seguro hay personas interesadas también desde el punto de vista del emisor, no solo del comprador del título, tiene el beneficio de que estos inversionistas al final sirven como inversionistas anclas en el momento de la, de la, de la colocación y permiten que apretar un poquito más las tasas al momento de la colocación. No es nada significativo, no es que es 50% más baja las tasas ni nada por el estilo, pero unos puntos básicos, un par de decenas de puntos básicos, sí se ve en las colocaciones de bono verde gracias a estos inversionistas anclas que tienen, igual que el emisor, el compromiso de objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Y comprometidos con el medio ambiente y en general la sostenibilidad. Buenísimo, sobre todo para, digamos, desmitificar que quizás esto es una elección del inversionista de que se siente identificado con el desarrollo sostenible, sino que realmente es una opción que compite en términos de rentabilidad y desempeño financiero con cualquier otro instrumento que no necesariamente tenga este elemento. Y si, bueno, pues si podemos hacer ambas cosas a la vez, pues mucho mejor. Entonces, yo les agradezco muchísimo sus aclaraciones y sus comentarios. Me parece interesantísimo este tema y este precedente. Le quiero abrir un poco el piso ahora al público para que haga todas las preguntas que tenga. Aquí veo algunos comentarios, todavía no tengo preguntas, pero siéntanse totalmente libres de plantear preguntas que tengan tanto a Sandra como a Rodrigo. Aquí les doy unos segunditos para que se motiven y aprovechen esta oportunidad única. Sandra tiene muchas inquietudes que les puede aclarar sobre este proceso a los que quieran motivarse. Y Rodrigo, bueno, ni se diga que vivió toda la experiencia completa. Como decía Sandra, tuvimos desde el principio, desde que él se involucró no como financiero, él se involucró como todo, como experto en finanzas verdes en general, en la figura del fideicomiso creo que también la domina como nadie y bueno, y Creo que definitivamente toda la experiencia que tiene ya. eso es un trabajo de equipo, Michelle, de Sí. todo el equipo Sí, financiero de sí, Jaina en correcto, general y todo. totalmente, totalmente. En AENA cuentan con un equipo excepcional y evidentemente todos los que estuvieron involucrados, les resalto la experiencia o el gran conocimiento que les pueden aportar en este foro hoy Rodrigo y Sandra, pero definitivamente que fue un trabajo en equipo, tanto el estructurador, el que va a ser ahora el colocador, el pues también estructurador y fiduciaria y todo el equipo que los acompañó a ellos y en cada una de las empresas involucradas sus respectivos equipos que hicieron un trabajo formidable. Entonces, aquí tengo un comentario. Nos pregunta si nos pueden contar sobre su experiencia en el proceso de aprobación de cara a la superintendencia. Retos y recomendaciones. Es una pregunta de Diana Sánchez.
Bueno, Rodrigo, ahí te toca a ti. Cuéntanos un poquito. Y les adelanto Ok. que esta es una serie de bonos verdes. Ya tenemos confirmada la participación de la bolsa que está trabajando, bueno, perdón, de la Superintendencia de Valores que está trabajando en una taxonomía para bonos verdes con el IFC y vamos a tener una segunda edición de la serie de bonos verdes con la participación de la superintendencia con ese proyecto de taxonomía y el IFC, o sea que estén atentos. Cuéntanos, Rodrigo, tu experiencia en ese registro de la emisión. La verdad que el hecho de que así, o sea, a ver, el hecho de que haya sido verde la, la estructuración no presentó mayor inconveniente. O sea, a pesar de ser el primero, la superintendencia tenía su marco hecho, ¿no? Tenía su reglamento y eh, los criterios definidos. Eh, o sea que en ese sentido no tuvimos ningún inconveniente, o sea, no fue bien. Eh, Diría que lo más, vi que la pregunta dice retos y recomendaciones, ¿no? Diría Ujú, que la recomendación es ser lo más claro posible en los temas de usos de fondos. Eh, Creo que nos ayuda bastante. eh, el primero hace un poquito de camino, como dicen, pero también nos ayuda de que es un proceso donde estamos los dos aprendiendo un poquito ¿no? En el camino y hace quizás más llevadero el proceso de aprobación en ese sentido, ¿no? Porque estamos todos aprendiendo al mismo tiempo y un poquito y haciendo esto por primera vez. Pero la superintendencia tiene bien claro su lineamiento y sabe lo que tiene que hacer y descansa, obviamente, en la opinión experta del calificador, ¿no? De Pacific, que vio este tema, que aplicó los criterios como debía, ajustándose a lo que dice la norma publicada por la superintendencia y lo que dice el ICMA. O sea que eh, con ese apoyo y diría que la superintendencia también feliz, no debería hablar por ella, pero feliz ujú, de tener una emisión verde, ¿no? Y ujú. de tener un producto diferenciado en el mercado, ¿no? Que ese es parte de su rol, ¿no? Construir un mercado lo más diversificado y posible. Así es. Hay dos preguntitas, bueno, la voy a tratar de consolidar y servirá un poquito de recap. Alguien que nos pide que por favor, como no estuvo al principio, brevemente como le confirmen el dato. Preguntaba si existe alguna regulación local, eso brevemente es lo mismo que comentaba Rodrigo, de que ya la super tiene una circular donde establece los requisitos para inscribirlo, aunque están trabajando en algo más complejo. Y algo que ayuda mucho es que la bolsa también hizo una guía y básicamente lo remite a que hay una entidad verificadora, como lo es Pacific, de donde lo que forma parte de Sandra, que verifique que se cumple con los principios de ICMA. Entonces, aquí ellos preguntan puntualmente, y te diría Sandra como un pequeñito recap, preguntaba qué debe darse para que califique como bono verde. O sea, otra vez un poquito, pero muy breve, pues sé que ya lo dijimos, que tome en cuenta la entidad verificadora para, pues sí, verificar que cumple con ICMA o algo de lo que tú comentabas al principio. Mm, Claro, y creo que para recapitular y que todos también lo tengan súper claro, son fundamentalmente cuatro principios los que se tienen que cumplir. Primero, el uso de fondos, que se tiene que demostrar que va a tener un beneficio, ya sea a través de un activo, un proyecto o una operación que se vaya a refinanciar. En segundo lugar, que existan criterios para poder definir qué activos son elegibles y esto pasa pues por definir algunas métricas y algunos indicadores que hacen elegible un activo o no para un bono verde. Tercero, contar con un mecanismo de administración de los recursos, de preferencia que ayude a garantizar la trazabilidad y transparencia de la emisión. Y finalmente, comprometerse a reportar anualmente cómo va evolucionando la emisión. Cumpliendo esos cuatro principios generales, pues digamos que podemos hacer check de que tenemos ese criterio de elegibilidad y pues con gusto, pues ante cualquier oportunidad se puede revisar y también pues creo que la guía que tiene tanto los lineamientos de la superintendencia son bastante claros sobre los requisitos y también están todas las guías que están disponibles en la página web de ICMA que tienen todos los detalles de elegibilidad.
Excelente. Sí, creo que excelente recap, Sandra. Hay una pregunta, ¿cuáles son los ministerios involucrados para los bonos verdes? Creo que aquí la pregunta es el regulador, eh, no necesariamente un ministerio, si esa era la pregunta, y nos puede confirmar, solamente tengo unas iniciales aquí, NM. Si la pregunta es cuál es el regulador, más que un ministerio, pues realmente el mercado de valores está regulado por la Superintendencia de Valores. Eh, Básicamente, no sé si tú quieres comentar algo ahí, Rodrigo. Sí, solamente porque es algo que ocurre a menudo. Están los bonos verdes, que son un instrumento financiero regulado por los entes financieros, ¿no? Eh, y que están atados obviamente a los objetivos de desarrollo, o sea, a la sostenibilidad, pero después está los certificados de reducción de emisiones, Ujú, ¿no? Que quizás los confunden con bonos verdes, ¿no? Son ujú, ujú, los certificados de reducción de emisiones que pueden ser voluntarios o pueden ser certificados bajo el protocolo de Kioto la, por las Naciones Unidas, pero esos son certificados de reducción de emisiones y ahí sí el Ministerio de Medio Ambiente, la Oficina Nacional de Cambio Climático, tiene un rol como autoridad nacional designada. Y eso es, pero no es un elemento financiero, eso es un certificado de reducción de emisiones. Esto acá ujú. es una fuente de fondos, es una emisión de valores que, que está calificada como bono verde. Es deuda, lo otro es un Ujú, activo, lo otro es un activo. ujú, correcto. Que ya que lo dices, ¿esos certificados de reducción de emisiones está vinculado a la empresa o a los proyectos específicamente? O sea, ¿se emite un certificado por proyecto o por la empresa? Digamos que es a la empresa, pero la reducción de la emisión está obviamente asociada al proyecto, Ujú, o pero, varios. Ujú, pero realmente sale a nombre del titular del proyecto, que en este caso es la empresa, ¿no? súper. Pero sí, Entonces, sí, otra, la reducción se logra gracias al proyecto. excelente. Una última pregunta que voy a tomar para cerrar aquí. ¿Cuáles son las formas en que el inversor puede dar seguimiento a que este instrumento financiero va realmente en interés de un bono verde para promover el desarrollo ambiental? Y si eso tiene un costo, eso de mantener esa transparencia, el monitoreo, digamos. Esa yo creo que, bueno, va Sandra porque lleva, creo que la verificadora mantiene el monitoreo, Ujú, eh, y si tiene un costo, preguntan que si ujú. ese seguimiento de asegurarse de que efectivamente el uso de fondos sigue siendo para fines con impacto ambiental o no, cómo funciona. Ujú. Claro, bueno, nuevamente hay dos escenarios. Si es que hacemos una emisión temática en general bajo los principios de ICMA, se reconoce como una muy buena práctica que haya un informe anual de cómo vamos gastando los recursos y cómo se va generando el impacto positivo y que este informe anual sea a su vez revisado por un tercero. Bien puede ser ese mismo tercero que hizo el informe para inscribir la emisión, pero también está la opción de pues, tomar otra opción, ¿no? O sea, digamos que lo necesario es que, o la buena práctica, digamos, es hacer el informe y que alguien la revise, que sea experto Ujú, en sostenibilidad. Si hablamos del escenario de la certificación, ahí sí es obligatorio, pues justamente desarrollar este informe anual y que un tercero, y que acá sí la regla es que sea un tercero que forme parte de los verificadores autorizados de Climate Bonds Initiative, haga la revisión. Y esto es el mecanismo que justamente ayuda a garantizar que podemos creer en este instrumento, ¿no? Porque esa revisión anual es la que va a permitir demostrar que efectivamente los recursos van a ir destinados a este objetivo y que no se va a desviar hacia otra dirección. Entonces pones todas las cláusulas y todos los candados, digamos, para que haya el mayor máximo nivel de confianza en el instrumento. Y también se reconoce como buena práctica que estos informes, tanto el informe preemisión como los anuales, estén públicos en la página web del emisor. Entonces, eso ayuda también en términos de transparencia.
Excelente. Y una pregunta, ¿y el regulador local? Yo veo que comentas que si no eres CBI, pues es best practice, pero no obligatorio. Pero si eres CBI, no solamente es obligatorio, sino que el verificador tiene que ser autorizado por CBI, como yo sé que es el Exacto. caso de Pacific. Ahora, ¿el regulador dominicano, superintendencia, te exige el reporte hasta ahora o no? Sabemos. Ay, Yo tengo entendido que también lo reconoce como buena práctica, pero ok, no, como buena no creo que práctica, lo pero esté no te lo obligando. exige. Debe Ok, ser un tema de buena práctica porque como la regulación, las normativas, y no es un tema solamente de República Dominicana, sino en todos los países lo van a encontrar. Digamos que la regulación, la normativa, cuando la superintendencia dependiendo del nombre del regulador, interviene en este proceso, por lo general generan lineamientos muy alineados a ICMA porque es la base, ¿no? Es lo mínimo, digamos, los principios básicos. Entonces, bajo ICMA es una buena práctica, no es, digamos, obligatorio, pero sí se reconoce como lo óptimo para garantizar trazabilidad y transparencia y hacer que este mercado siga creciendo, ¿no? excelente. Nosotros Bueno, hemos hecho el pues compromiso de sí, tener una revisión anual, Sandra, ¿correcto? O sea, que es parte de los compromisos que hemos hecho en este caso. Claro, porque ustedes tienen exacto. pues, certificación, ¿verdad? Sí, son CBI además, exacto. Ujú. Excelente. Bueno, pues muchísimas gracias a Sandra y a Rodrigo y a todos los que estuvieron presentes en este foro. Espero que les haya sido de mucha utilidad estas informaciones. Motívense para seguir incursionando en este mercado de Green Finance en República Dominicana. Y nada, y quedamos a sus órdenes para cualquier inquietud. Nosotros perseguimos a Sandra y a Rodrigo si tienen dudas para aclarárselas. Y nada, espero que pasen un feliz resto de la tarde. Bye bye. Gracias. Muchas gracias.